que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Durante este mes hemos estado hablando de algunas cosas acerca de la adoración, en lo que respecta de la adoración a Dios. No solamente las formas, sino la postura del corazón hacia Dios, lo que Dios demanda de nosotros como adoradores. Porque al momento que nosotros somos regenerados y somos añadidos a su pueblo, nuestra tarea ahora es ser un adorador. Esa es la labor que tenemos. Entonces, en medio de todo esto, el mensaje que quiero compartir hoy es que Dios es santo y es digno también de una adoración santa. Así que tengamos una palabra de oración antes de empezar. Bien, el contexto de esto nos presenta algo muy interesante. Nos empieza hablando de Nadab y Abiú, que son los dos hijos mayores de Aarón. Aarón había sido consagrado para tener una responsabilidad bastante clara: ministrar delante de Dios los sacrificios y todo lo concerniente a los holocaustos de Dios. Pero aquí en este capítulo ocurre algo que cambia totalmente el panorama de los dos capítulos anteriores. En los dos capítulos anteriores podemos ver que se consagra a Aarón y sus hijos. Y podemos ver muchas veces donde dice la palabra: hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Es una frase que se repite muchísimo, que hizo como Jehová había mandado. Algo que queda puntual en estos dos capítulos es que cada cosa que el Señor dijo, se hizo. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque cuando vemos el capítulo 10, lo primero que ocurre aquí es que dice que el Señor no había pedido ese fuego. Entonces, empezamos por ahí. Entonces, estos dos muchachos, Nadab y Abiú, habían formado parte de un grupo bien selecto, un grupo que había acompañado a Moisés al monte Sinaí cuando él fue a hablar con Dios y recibir de él la ley de Dios. Entonces, en esta escena, ellos están recién ordenados. Básicamente, ellos están solamente por debajo de Aarón, quien era el sumo sacerdote. Ellos habían sido puestos para tener esta gran responsabilidad, así y hacerlo como Jehová mandara. No como ellos pensaran, sino como Jehová mandara. Y mientras hacía esto pensaba: ¿alguna vez has tenido a la ligera una responsabilidad que te han encomendado? ¿Has tomado como de manera trivial algo importante que han puesto en tus manos y que no has desarrollado como debías hacerlo? ¿Cuántos de ustedes estarán dispuestos a ir a un trabajo solamente a holgazanear, solamente a ir y no hacer nada, sabiendo que su jefe de ustedes espera que desarrollen ciertas responsabilidades? ¿Cuántos de ustedes estarán dispuestos a ir, por muy buena relación que tengan con su jefe, a no hacer nada en el trabajo? Entonces, la Escritura nos describe un problema mucho mayor que solamente el concerniente al trabajo y a las responsabilidades que esto implica. Y es que si nosotros hemos sido llamados a ser adoradores, debemos ceñirnos al modelo de Dios para adorar. Y te pregunto, ¿eres consciente de lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Eres consciente de la seriedad de esta empresa que Dios ha puesto en tu mano, como el adorarle a Él? Entonces, quiero que vayamos al versículo número 1 y empecemos con este primer punto. Una provocación que costó muchísimo, pero inicia por aquí. Hubo alguien que depositó una responsabilidad enorme: el hecho de ministrar delante de Dios, ministrar sacrificios, ministrar pureza, porque ellos debían no solamente tener un cierto tipo de ropa o un cierto tipo de implemento ya purificado, pero también sus propias vidas debían ser purificadas por los sacrificios que se hacían en ese momento. Entonces, él nunca mandó, y es una frase que salta inmediatamente a la vista, porque estaban haciendo algo que era para Dios sin que Dios dijera: bueno, yo quiero recibir esto. ¿Qué los llevó a ellos a tomar esta decisión? Y es que Dios estaba trabajando con ellos, un pueblo esclavo por mucho tiempo, tal vez siguiendo ídolos, y Dios empieza a restaurar una oración única a Él, una oración que Él mismo estaba diciendo: yo quiero que sea de esta manera. Y muchas veces para nosotros resulta confrontador el hecho de que Dios nos diga qué cosas hacer y qué cosas no, pero es muy importante que Dios lo haga, porque si fuera por nosotros, muchas veces no iríamos tan lejos como nosotros pensamos. Cuando hablamos muchas veces acerca de lo que estaríamos dispuestos a hacer por Dios, hablamos de incluso llegaríamos a morir por Él, llegaríamos a ir más allá, incluso si fuera posible, entregar nuestra vida, morir como mártires por Dios. Pero seremos capaces de vivir una vida de consagración, un sacrificio vivo a Él. ¿Seremos capaces? Un sacrificio muerto definitivamente dolería. Morir en una hoguera quemado dolería muchísimo, pero sería un dolor que en algún momento cesará. Pero vivir una vida de sacrificio vivo va a costarte mucho más, porque necesitas llevar una vida completa de obediencia
todo el tiempo. Y eso requiere no solamente de voluntad, pero de dependencia a Dios. Entonces, eso es importante. Es como llegar y decir, bueno, pues, cualquier fuego funciona, cualquier fuego hace el trabajo. Y no, Dios ha puesto lo que Él quiere que se haga en la manera que Él quiere que se haga. Porque Dios fue intencional al purificar no solamente los implementos, sino también al pueblo, a consagrarlos a ellos para la adoración que Él quería recibir. Entonces, es necesario que nosotros lleguemos a hacer la separación entre lo santo de Dios y lo inmundo, entre lo limpio y lo que no es limpio. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros lo que busquemos sea lo que le agrade a Él. Entonces, muchas veces nosotros, cuando caminamos en nuestra vida, andamos detrás de algunas cosas que parecieran servir, que parecieran de repente añadir valor a lo que hacemos, pero no son el fundamento sobre el cual Dios nos dice que debemos adorarle a Él. Una de las cosas que a veces decimos es que, bueno, mira, que vemos la gente caminando, pagando mandas de rodillas, muchas distancias, pero en algún punto estamos nosotros dispuestos a pasar todo el tiempo de oración de pie o todo el tiempo de oración de rodillas. Ese poco tiempo que estamos ahí no solamente demuestra la noción que tenemos de la grandeza de Dios, pero cuán yo estoy sumiso a Él. Porque en algún punto decimos, bueno, pues claro que genera incomodidad estar parado como 15, 30 minutos y mucho más, estar de rodillas 30, 15 minutos, porque cansa. Las piernas empiezan a temblar y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo van a dejar de cantar? Pero justamente en ese momento nosotros mostramos integridad, mostramos obediencia a través de lo que cuesta ser obediente. Entonces, esto es lo primero que se resalta aquí. Y hay algunos puntos que quiero tocar. Y es que primero, los sacerdotes espirituales. Esto nos debería llevar a nosotros a ser santos y muy serios en las cosas que requieren devoción al Dios a quien servimos, porque sabemos que servimos a un Dios santo, sabemos que servimos a un Dios que está separado del pecado y de toda maldad, y que fuimos traídos a Él a través de la purificación que se hizo en Cristo Jesús. A través de eso nosotros fuimos traídos a Él, pero nosotros servimos a Él con esa misma intención de mantenernos en esa vida que Él nos ha dado a nosotros, o nos desviamos nuevamente a las cosas que solíamos hacer antes. Y lo que me lleva al segundo punto, porque a veces utilizamos medios carnales o medios que no son de Dios para llegar a fines o propósitos que sí son de Dios. Y algunos medios que a veces usamos en cuanto a la parte de la oración es que nos manipulamos emocionalmente muchas veces. La oración no fluye en el sentido de reconocer que Dios es soberano, que Dios es santo, que Dios es el creador de todo, sino que yo digo, bueno, yo me siento bien y la canción me hace sentir que ese sentimiento está bien. Pero la Biblia nos recuerda que cuando nos reunimos en congregación es para edificarnos, Cuando cada uno de nosotros cantamos y somos acompañados por la música, hay un hermano que no canta y está orando, su voz, su canto, está edificando a esa persona. Por eso no solamente es importante lo que se canta, sino a quién se canta, con qué intención se canta. Las canciones que están acá lo que buscan es glorificar al Señor, ponerlo en el lugar más alto y más sublime. Otra cosa también es que es el entretenimiento. Cuando estamos de repente aquí en el servicio de oración, en todo momento, cuando estamos acá y llega el momento en que nos cansamos, solamente miramos al frente y vemos a la banda tocar, a los muchachos cantar y solamente los observamos, no cantamos. Y eso nos debería llevar a nosotros a no solamente abrir los ojos y decir, bueno, ¿a qué vine? Vine a adorar a Dios, vine a presenciar un espectáculo de fin de semana que me hace sentir mucho mejor, o vine a contemplar, vine a adorar a aquel que no solamente ha restaurado mi vida, sino que es el creador de todas las cosas. Entonces, eso se puede convertir en un sustituto de la adoración genuina, porque mi corazón no está puesto en eso. Estoy disfrutando de la preparación que las personas que están acá tuvieron, pero mi corazón no se ha inclinado a obedecer, mi corazón no se ha inclinado a adorar, mi corazón no ha reconocido a Dios como soberano, como Señor, como mayor a mí. Entonces, otra cosa es que podemos también tener un ritualismo vacío, que tiene muchas formas, que tiene muchas palabras, muchas ceremonias, pero no hay un arrepentimiento detrás de eso. Me siento de una manera, pues, y me conduzco de esa manera, pero mi vida sigue siendo igual. Entonces, las verdades que cantamos cuando está el grupo de oración acá, cuando la palabra es expuesta, cuando el devocional es expuesto, esas verdades son las que transforman nuestra manera de adorar a Dios. No solamente en las cosas que dice, pero en la verdad que reside en Dios. Esto a través de Cristo. Entonces,
Otra cosa también es hacer lo que funciona, o el pragmatismo, hacer lo que funciona para que, bueno, más gente haga lo que debería hacerse, que es la oración. Y eso no es a lo que somos llamados a ser bíblicos, a lo que la Biblia nos llama a hacer. Ese debe ser nuestro corazón, nuestro propósito. Entonces, ese propósito o esa manera nos lleva a tener un estímulo, pero el único estímulo que nuestro corazón y nuestra alma necesita lo encuentra en Cristo, para tener una adoración real acerca de la percepción del amor de Dios, porque es a través de Cristo que nosotros entendemos cuánto Dios nos ha amado a nosotros. Otro punto son los sacrificios espirituales. Y quiero que vayamos a la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro, el capítulo 2. La primera carta de Pedro, el capítulo 2, el verso 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Que dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Entonces, en esta parte vemos algunas cosas muy interesantes. Nos empieza hablando de piedras vivas. En aquel momento se iba a un templo, se iba a un lugar específico para la oración, para ofrecer sacrificio. Ahora, cada uno de los que ha creído en Jesucristo es el templo de Dios. Cuando venimos acá somos piedras vivas, que al estar todos juntos nos hacemos una casa de Dios, un lugar de adoración, una morada para exaltar a Dios. Entonces, en la medida en la que vamos reconociendo eso, somos edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Ese sacerdocio de nosotros nos lleva ya no a ofrecer sacrificios de sangre, pero a ofrecer sacrificios de alabanza y gloria a Dios, que es el propósito para el cual nosotros fuimos llamados, para glorificar a Dios, como nos dice en Efesios, que fuimos creados para gloria de su nombre, por su puro afecto, de su voluntad. Entonces, eso nos lleva a nosotros a entender que las oraciones, las alabanzas, el mensaje, la manera en la que yo vivo mi vida en ofrecimiento a Dios, me lleva a tener una vida de adoración honesta. Porque el momento que venimos acá, los domingos o los miércoles, o los días de reunión juvenil, no es el momento o el lugar específico de adoración. Por eso la Escritura dice que somos edificados cuando nos unimos, pero vivimos adoración, en adoración constante afuera, porque estamos ministrando en el templo donde reside el Dios viviente, y ese somos nosotros. Por eso, en Romanos dice que purifiquemos también nuestras manos, que si antes nuestras manos fueron usadas para el pecado, ahora sean usadas para la justicia de Dios. Y es que nosotros fuimos purificados para ministrar delante de Dios. Y si Dios reside en mí como un templo, mi trabajo prioritario es darle alabanza, darle gloria, mostrarle cuán valioso Él es para mí. Entonces, ¿qué somos? Bueno, somos una casa espiritual, un sacerdocio santo. ¿Y qué hacemos? Ofrecemos sacrificios, ofrecemos alabanzas, ofrecemos honra, honor y gloria a aquel que nos rescató a nosotros a pesar de no merecerlo. Él ha iniciado en nosotros esa obra. Entonces, Dios ha puesto esa responsabilidad en nosotros y tiene propósitos claros que vemos justamente en ese mismo capítulo. Cuando vemos el versículo 9 y 10 nos dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hay unos propósitos interesantes inmersos en el versículo 9 que nos dicen para qué fuimos nosotros elegidos, para qué fuimos comprados, para qué fuimos rescatados, independientemente de nuestra raza, independientemente del lugar donde estamos. Y esos propósitos son, primero, ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Y cómo sabemos lo que es agradable o no es agradable a Dios? Si no es a través de la revelación de su palabra. A través de ella nosotros logramos discernir de lo que sí agrada a Dios, de lo que no agrada a Dios. No hay otra manera. Si yo fuera el juez y dijera lo que sí y lo que no, claramente yo diría lo que me conviene mucho más a mí, lo que me exige mucho menos a mí. Y yo apostaría por eso, porque puedo llevar la carga mucho más lejos, porque no me va a pesar lo que debe pesarme. Otro punto es que es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Hay dos propósitos, y vean qué interesantes, porque el primero es ofrecer sacrificios, pero también anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.
Y nuestro primer propósito aquí es que adoremos a Dios en la hermosura de su santidad. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Estamos nosotros llevando nuestra vida a una oración consciente de Dios? ¿Estamos llevando nuestra vida a una oración racional de lo que Él ha revelado en su palabra y llevándolo a la práctica? ¿Estamos nosotros llevando adoración a su santo lugar? Quiero que vayamos ahora al Salmo 96. El Salmo 96, el versículo número 9, que dice así: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Dice que le adoremos en su santidad, en la hermosura de su santidad. Esa es una característica que sobrepasa cualquier otra cosa que nosotros pensemos de hermoso, de sublime acerca de Dios. Que Él es santo, santo, santo. No hay nada como Él. Y para nosotros tener comunión con Él, Él tomó el paso de purificarnos, de limpiarnos, para presentarnos delante de Él sin mancha. Y qué obra tan hermosa hizo a través de Jesús. El segundo punto que podemos encontrar en el versículo 2 es que la oración de repente mal dirigida tiene consecuencias puntuales. Cuando Dios emite un mandato, su intención es que sea obedecido. Como dije, capítulos 8 y 9 de Levítico nos muestran que cada cosa que Dios dijo que quería que se hicieran, decía, y Moisés hizo como Jehová mandó. Pero tomamos nosotros esa verdad al día de hoy, lo que Dios dice, lo llevamos nosotros a nuestra vida o lo interpretamos para que sea nuestra verdad. Entonces, es abordar a Dios de una manera importante, en el temor y en la reverencia, en reconocer a Dios en su lugar santo y reconocerme a mí como un redimido, solamente por el amor que Él ha querido derramar sobre mí. Eso es importante porque nos coloca en el lugar en el que tenemos que estar. Él y yo no somos panas, que estamos uno al lado del otro. Y ciertamente Dios a través de Cristo ha abierto una relación amplia, se ha mostrado accesible a nosotros. Se ha mostrado abierto en recibirnos, así hayamos estado en las cosas que hayamos estado y que hubiésemos sido lo que hubiésemos sido. Él nos recibe. Pero eso no quita tampoco la santidad y la justicia de Dios que nosotros debemos honrar, que nosotros debemos reverenciar de Él. Porque la Biblia nos recuerda que es por su misericordia. Por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Entonces, piensa en esto. Los sacerdotes que ministraban para Dios, que no temían a Dios, a lo largo eran castigados. Y justamente en el capítulo 10 vemos cómo mueren, ¿no? Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón. Pero más abajo también se habla de los otros dos hijos, que también habían hecho algo que no debían haber hecho. Entonces, vemos como un patrón incompleto de esta manera. Entonces, si Dios no lo hubiera tomado en cuenta, eso generaría preguntas sobre Dios. O sea, si Dios se ha mostrado todo el tiempo como santo, como justo, como celoso de su pueblo, y esta primera parte donde recién se consagraban estos dos sacerdotes y Él no hubiese hecho nada acerca de su santidad, hubiera generado preguntas importantes, como, ¿de verdad es que Dios es tan puro y tan santo? ¿De verdad es que uno puede como ir y hacer lo que Él dice independientemente que sea su manera o no? Una media obediencia. Y es tan poderoso y justo como han oído los israelitas, como hemos oído nosotros. En otras palabras, si Dios hubiese tolerado un servicio descuidado o una desobediencia completa, porque una desobediencia parcial es una desobediencia completa. Básicamente no se tomó en cuenta nada de lo que se dijo. Se dijo, bueno, yo voy a cumplir hasta donde yo pienso que es lo mejor. Pero especialmente al inicio este periodo era importante, porque el pueblo estaba viendo la magnitud de la oración que Dios merecía recibir, la santidad que había en eso. Entonces se imaginan que cualquier otra persona hubiese visto que cualquier fuego funcionaba o que cualquier cosa podía hacerse delante de Jehová, tal vez la oración de todos ellos hubiese empezado a ser negligente o irrespetuosa incluso delante de Dios. Entonces, por eso que el castigo de Dios también se vio de manera impactante para todos, para que todos reconocieran que la santidad de Dios es algo importante, es algo que debe tomarse en serio al momento de adorar a Dios. Entonces, es importante recordar que las buenas intenciones no sustituyen en ningún punto a una obediencia plena, ni tampoco que un entusiasmo bien fundado
bien enraizado, tal vez con un buen corazón, tampoco sustituye tener prudencia en el momento de la adoración a Dios. Esas son cosas que debemos tener muy en cuenta. Imagínate que tienes una buena relación con tu jefe, como decía. Son muy buenos amigos, tienen una buena relación, son cercanos. Sin embargo, sigue siendo tu jefe. Hay responsabilidades que tú tienes que cumplir en tu trabajo, independientemente de lo bien que te lleves con esa persona. Entonces, igualmente nosotros con Dios. Dios se ha mostrado tan bueno, tan misericordioso con nosotros, tan abierto, tan accesible, pero eso no quita de lado las responsabilidades que tenemos nosotros delante de Él, principalmente para adorarle, para glorificarle tal y como Él es. Entonces, imagina que te asignan un proyecto o una responsabilidad muy, muy importante, pero holgazaneas. Ponte que dijeron que es para dentro de 2 días y empiezas a perder el tiempo, holgazanear, y llega el tiempo, no cumpliste, pero te llevas muy bien con el jefe. ¿Crees que eso puede ser un indicador de que porque no cumpliste con tu responsabilidad, estás exento de las consecuencias? Claramente no. Hay una responsabilidad detrás de eso. A pesar de la buena relación que exista, el hecho de que seamos contratados en una empresa requiere responsabilidades. Así seamos los mejores amigos del jefe. ¿Qué haría el jefe? Bueno, nos despediría. No estás cumpliendo con lo que tú debes hacer. No estás cumpliendo para lo que te contraté. No estás cumpliendo con el propósito que yo te di para tu puesto. Entonces, si no lo estás cumpliendo, yo necesito a alguien que sí lo haga. Entonces, hay consecuencias cuando no se honra a Dios. Y esto es muy importante y nos lleva a lo que podríamos decir es el camino a salvarnos, el camino a conocer de Dios. Y es que en Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo tiene una consecuencia. Dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Y esa muerte era lo que a nosotros nos confrontaba. Ok. Bien. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado es confrontado y recibe la paga de su extravío. Pero también Dios ha mostrado su amor. Ahí no termina la historia. A pesar de que había una consecuencia enorme detrás del pecado, como la muerte, eso no terminó ahí. Dios en su amor nos mostró a través de Cristo que nos salvaría, que nos daría otra oportunidad para restablecer un pueblo limpio y santificado del inmundo y darle vida a los muertos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, todo esto para que Él sea exaltado. Y esto nos lleva a pensar en algo importante, y es que a Dios sí le importa la adoración, la manera en que nosotros le adoremos, la manera en la que usted, mi hermano y hermana, le adora, es importante. Quiero que vayamos al Salmo 100, que están por ahí cerca. Salmo 100, voy a leer los versículos. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Al momento que nosotros servimos a Dios y le reconocemos a Él como el dueño de todas las cosas, pero también como el Señor, como el que tiene autoridad, como el que tiene poder para decir sí y no ante las cosas que hacemos, nosotros nos rendimos en obediencia a Él y entramos en acción de gracia en su casa, en su presencia, entramos con acciones de gracia, reconociendo, como dice la Escritura en Isaías, que lo que Él piensa, lo que Él ha establecido es mucho más alto de lo que nosotros también pensamos. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y en el versículo 3 hay algunas características también muy interesantes. Y es que nos habla de la santidad y la gloria de Dios. Dios es santo y debemos tomarlo en serio. Si hay algo con lo que usted pueda salir de esa puerta hoy, yo quisiera que fuera esta idea, que Dios es santo y que eso lo debemos tomar en serio. No debemos desestimar la santidad de Dios por la accesibilidad que tenemos a Él por Cristo. Dios sigue siendo santo y nuestra vida, a nosotros convertirnos a Él, debe manifestar una vida separada, consagrada. Eso es lo que es santidad, una vida separada para algo, con un propósito fijo. Y nuestra vida ha sido separada para glorificar a Dios. Ese es el propósito que tiene nuestra vida luego de haberlo recibido Él como Señor y Salvador. Entonces, si no estamos viviendo a la altura de eso, nos deberíamos preocupar un poco.
Nos deberíamos preguntar si estamos siendo diligentes en escudriñar la palabra, si estamos siendo diligentes en depender de Él, si estamos siendo diligentes en conocerlo y entender cuán profundo es su amor, pero cuán grande es su poder y su soberanía. Porque aunque sea accesible, Él sigue siendo soberano. Aunque sea accesible, Él sigue siendo justo. Entonces, ¿cuántas veces ha sido Dios misericordioso con nosotros? A pesar de los errores que hemos cometido. Porque tal vez hemos cometido errores enormes, catastróficos. Pero a pesar de eso, Dios se ha mostrado misericordioso. Se ha mostrado compasivo. Ha mostrado gracia para con nosotros. Y yo entiendo, como les decía, que tenemos una seguridad, que tenemos cierta confianza en acercarnos a Dios como un buen amigo. Y lo vemos a Él como un buen amigo. Y ciertamente que lo es. Ciertamente que lo es. Pero eso no desestima su naturaleza santa. Por eso nosotros fuimos limpiados. Por eso nosotros fuimos consagrados. Por eso nosotros fuimos restaurados. Por eso nuestro entendimiento fue renovado. Por eso nosotros fuimos traídos a vida para presentarnos delante de Él en santidad, en pureza. Ese es el propósito. No podíamos hacerlo antes si no hubiese sido de esa manera. No podíamos adorarle si no era a través de eso. Entonces, me mostraré santo, dice el Señor. Básicamente es, yo debo ser tratado santo. Yo quiero que si el pueblo entendiera algo cuando Moisés le está diciendo a este Aarón, es que yo quiero que el pueblo entienda algo. Es que yo debo ser tratado santo. Yo no quiero que eso se tome a la ligera. Yo no quiero que eso se tome como algo que pueden tomar a veces y otras veces no. Como algo en lo que de repente pudieran decirle a otras personas, hey, recuerda que Dios es santo. Pero muestras tú la santidad de Dios cuando estás haciendo lo que haces, cuando tienes conversaciones con personas, cuando estás solo, cuando usas tu celular, cuando escuchas música. ¿Eres consciente de la santidad de Dios? El proverbista dice que el abadón y el sol están delante de Jehová. ¿Cuánto más los pensamientos de los hombres? Todo está delante del Señor. No hay un momento en el que podamos decir, bueno, es que aquí nadie me ve, yo estoy solo, básicamente. Nadie puede decirme, te vi haciendo lo que estaba mal. No, pero delante de Dios todo eso está presente. No podemos decir, bueno, es que no, ahí nadie me vio. Tenía la puerta cerrada, tenía seguro, las cortinas estaban corridas. No, delante de Dios todo está manifestado. Entonces, teniendo eso en mente, debemos ser diligentes en buscar la santidad de Dios y adorarle en plena reverencia y entendimiento. La reverencia implica humildad. La reverencia implica rendir algo que yo tengo, pero que pongo en sumisión al reconocimiento de alguien mayor. Eso es lo que significa la reverencia. En algún punto, cuando vemos la realeza, vemos que le besan la mano y se arrodillan. Eso básicamente es, soy leal y yo reconozco tu posición de autoridad. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como Señor, besamos su mano y nos arrodillamos delante de Él. Para que en el momento que Él diga, claramente quiero que andes por aquí, Señor, por ahí yo he de andar. Como leamos en el Salmo, mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré. Tu rostro buscaré porque he reconocido quién eres tú. He entendido y he conocido de dónde viene tu poder. ¿Quién eres tú? Entonces, eso nos lleva a nosotros a obedecerle. Y Dios se santifica a sí mismo cuando declara y manifiesta la justicia que hay, cuando se transgrede su santidad. Y esto justamente es la paga del pecado, es muerte. Porque Él necesitaba castigar el pecado. Porque eso directamente es rebeldía contra Él. Pero dice que a pesar de eso, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra desviación, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Él nosotros no solamente hemos encontrado salvación a nuestras almas, eternidad para nuestras vidas, pero también plenitud en nuestros corazones. Dice la Biblia en Colosenses 2:10 que en Él, que en Cristo, somos nosotros completos, no nos hace falta nada. Y en esa vida completa somos capaces de adorar a Dios en un sentido que lo reconoce a Él como el dador, como el sustentador, como la fuente de fortaleza, como el escudo. Dice la Biblia que Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces, que entendamos que tenemos que buscarle al Señor y reconocerle como quien es. Y la importancia de esto es que imagínense, solo como un dato bastante random, la palabra santidad aparece mucho más de 900 veces en lo que es el Antiguo Testamento, nada más. Aparece muchas veces. Y esto nos recuerda lo importante de la separación de lo inmundo a lo consagrado, a lo puro, a lo que es de Dios. Y todo eso ocurre por la misericordia de Dios hacia nosotros. Entonces nos podríamos preguntar cómo se ve eso, cómo se ve una vida restaurada, cómo se ve una vida que quiere morar en la presencia de Dios. Acompáñenme al Salmo 15.
Salmo capítulo 15. El salmista empieza con una pregunta y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién será ese? Pregunta el salmista. Aquel, y empieza describiendo. Dice: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Y es aquel que vive en una integridad con la verdad. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque llega momentos donde la integridad se ve comprometida. Mi mente sabe algo, mi mente sabe la verdad de Dios, pero mi corazón tal vez es débil y es desviado por emociones, por sentimientos, por percepciones, por corazonadas. Y en ese momento yo necesito ser íntegro. Y ser íntegro es llevar mi pensamiento a la acción, a pesar de los sentimientos. Porque independientemente de cómo me sienta, hay una verdad. Y esa verdad no va a cambiar así yo sienta que sí la cambia. La verdad, por eso es confiable, porque no varía dependiendo de mis sentimientos o mis circunstancias. La verdad sigue siendo verdad en todo momento. Y segundo, es que guarda con intención sus palabras. Como vemos en el Salmo, dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y qué importante esto, que guarda sus labios, sus palabras de los demás o con los demás, porque esto muestra templanza. Y es algo que el Espíritu Santo nos ayuda a cultivar, el ser sabios en las cosas que decimos y en las cosas que no decimos. Y creo que estaríamos de acuerdo si yo preguntara cuánto poder tienen las palabras. No solamente las que decimos a la gente, sino las que creemos de nosotros mismos. Que nos percibimos de alguna manera y decimos: no, soy un caso perdido. Dios ya no va a trabajar conmigo. No hay una adoración que yo pueda darle que le agrade. Entonces, esas son cosas que debemos también traer al Señor y son palabras que nosotros debemos cambiar por la verdad de Dios. Entonces, no solo reconoce la seriedad de la adoración y de la santidad de Dios, sino que está dispuesto a llevarla a cabo. Porque seguimos viendo en el Salmo 15 que dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, el que hace estas cosas, o sea, tengamos como esa disposición a hacer las cosas. Es importante escuchar. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero en el obedecer, en el llevar a cabo, nuestras vidas son transformadas. Nuestras vidas y nuestro entendimiento es llevado a una parte más profunda, porque lo llevamos a la realidad. En nuestra mente suelen sonar muy bien muchos versículos, pero cuando estamos en momentos de tentación, parecieran que no ayudan. Pero cuando hemos resistido la prueba, arraigados a esas verdades de Dios, decimos: aquí hay poder, aquí hay poder, aquí hay sustento, aquí hay libertad. Pero no es hasta que somos probados y tenemos que usar lo que tenemos de Dios, es que nos damos cuenta cuán importante es vestirnos de todo lo que Dios nos ha provisto. Entonces, como un buen sacerdote que ministra delante de Dios, hágalo con temor y reverencia. Como hablamos, tenemos un sacerdocio santo, que nos presentamos delante de Dios en todo momento con reverencia, con temor, con seriedad, reconociendo cuán importante es la santidad de Dios. No como, bueno, sí, es como otro nombre de Dios. No, esa es la esencia de Dios. Es la razón por la que usted y yo necesitamos ser purificados. Entonces, la purificación de nuestras ropas viene de Cristo, y esa nos capacita para ministrar las alabanzas y las ofrendas en olor grato. Y quiero que vayamos ahora a el libro de Eclesiastés, el capítulo 5. Eclesiastés está después de Proverbios. Ya. Eclesiastés capítulo 5. Capítulo 5, verso número 1. Que dice así: cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. En medio de este pasaje, cuando dice acércate para oír, lo que nos está llamando aquí no solamente es a escuchar, a tener una rutina semanal de escuchar un mensaje motivacional o un mensaje que nos exhorte a seguir siendo como somos. No, nos llama a escuchar para ser transformados, para obedecer. El escuchar para obedecer. Cuando yo me acerco, tomando el ejemplo nuevamente del jefe, y el jefe me dice: mira, yo necesito que tú hagas esto.
Yo ya no lo escucho solamente porque, bueno, sí, no me interesa lo que me tiene que decir, pero es porque yo necesito cumplir lo que esa persona de autoridad me va a decir que yo tengo que hacer. Y así mismo es cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, nos acercamos a su palabra con la intención no solamente de escucharla o leerla, pero sino de llevarla a la práctica, de obedecerla, de ser diligentes en llevarla a obra. Entonces, la diligencia en la limpieza y en el andar es una de las cosas más importantes en nuestra vida. Y las otras, como les hablábamos el miércoles pasado, son las que tienen que ver mucho con mis afectos, con cómo yo percibo a Dios. Si para mí Dios es hermoso, Dios es atesorado, en mi vida se va a manifestar, porque eso empieza de adentro y se manifiesta. Cada expresión de adoración. En algún punto, cuando hablaba con los muchachos, decía que todos tienen una creencia, todas las personas creen en algo y viven respecto a eso. Por eso les decía al inicio, juzgamos muchas veces que vemos a personas caminar de rodillas mucha distancia, kilómetros tal vez, hasta que las rodillas ya sangran. Pero es por su creencia. Ellos están seguros de que eso es la verdad, que eso de verdad es así. Pero si nosotros llegamos a conocer al Dios verdadero que se manifiesta en la Biblia, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a llevar nuestra vida a una obediencia tal de que nos cueste algo? Por eso es que nuestra oración no puede partir de nosotros, porque si parte de nosotros va a ser una oración muy cómoda. Ah, bueno, me cansé de esta parte, bueno, voy a sentarme y voy a ver a los otros cantar. Yo imagino que yo estoy cantando ahí al lado de ellos. Pero no, la obediencia requiere que yo actúe. La obediencia requiere que yo abra mis labios y adore a aquel que me salvó. Para anunciar, como decía Primera de Pedro, anunciar las virtudes de aquel que me llamó a su luz admirable. No hay manera de anunciar algo si no hablo. No hay manera de anunciar una buena noticia si yo no digo nada. No hay manera de predicar el evangelio si yo no digo nada y digo, mi vida lo manifiesta. ¿Cómo? Hay mucha gente que dice que son buenas personas y nunca han conocido de Dios. ¿Cómo manifiesta? ¿Cómo anuncia el mensaje del Señor? Si no es a través de palabras. Dice la Escritura que el Señor ha dado la locura de la predicación para que muchos se conviertan. ¿Cómo creerán? Dice, si no hay quien predique, si no hay quien hable. Entonces, que la purificación de nuestras ropas sea algo constante, que seamos conscientes de eso, que necesitamos depender de Dios para permanecer en esa comunión con Él. Porque en el momento que le reconocimos como Salvador, fuimos limpiados, fuimos puestos justos y limpios delante de Dios. Pero seguimos siendo transformados, seguimos siendo santificados y seremos glorificados en el momento que Él regrese y le veamos a Él tal y como Él es. Algo que me llama mucho la atención es que dice Filipenses que cuando Él regrese, toda rodilla se doblará. Imagínese usted que en toda su vida esa sea la primera vez que usted se arrodilla delante de Dios. Imagínese que esa sea la primera vez que usted dice, aquí me arrodillo porque ahora sí lo veo. Imagínese. Tenemos la oportunidad hoy de gozarnos de una relación profunda con el Señor y de reconocer nuestra vida hoy, de ser testimonio de nuestros hermanos de aquí hoy. Y ahí nosotros glorificamos al Señor. En una oración que sale de un corazón agradecido. Quiero que vayamos ahora a 2 de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo número 1. Que dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuevamente, en el temor de Dios, en la reverencia a Dios. Salomón decía al final de Eclesiastés, esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. No solamente conozcas lo que el Señor quiere de ti, sino lleva a cabo aquello que Él espera que tú hagas. Porque aunque Él ha dicho lo que espera de ti, no te ha dejado a la deriva, está capacitado para que puedas hacerlo. El Espíritu Santo te sigue enseñando, el Espíritu Santo te sigue ayudando en tu momento de debilidad. No hay tentación, dice, que sobrepase nuestras fuerzas. Él sigue todavía ahí. Entonces no es como que el Señor nos demanda algo que es imposible y nos presentamos delante y diciendo, Señor, es que tú me la pones muy difícil, eso no lo puedo hacer. No, el Señor me ha dado las herramientas y el poder, su presencia, para yo poder hacer las cosas según su voluntad. Entonces, esto que nos habla este versículo también habla de la intencionalidad. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Recordemos, santidad es separación. Ya no tiene una parte con otra. Eso significa que ya lo que antes era, fue. Ahora lo que el Señor ha hecho es algo nuevo y a través de eso nuevo andamos.
Y eso es lo que la Escritura nos recuerda constantemente. Capítulo 2 de Efesios nos habla de que esas obras Dios las preparó, pero que debemos andar en esas obras, que fueron preparadas para nosotros. Entonces nuevamente digo, Dios nos llama a algo, pero ya ha preparado las cosas que debemos hacer y las herramientas o el equipo que necesitamos para poder vencer. No nos ha dejado a la deriva como para decir, bueno, yo voy a interpretar la oración de mi manera, yo voy a interpretar una vida de santidad a mi manera, porque ciertamente hay muchas decisiones que no están acá, explícitamente no están acá, pero cuando conocemos los principios de la palabra podemos decir, estas cosas sí agradan al Señor y estas cosas definitivamente no le agradan. Y a partir de eso, dar una oración en olor fragante delante del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a vivir una vida en santidad, pero también en obediencia, en una obediencia racional, sincera, en reverencia. No solamente entendiendo que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor, que es nuestro Dios misericordioso, amoroso, pero que es el Dios santo, santo, santo. Alfa y Omega, dice, principio y fin, sobre quien se doblará toda rodilla y toda lengua en ese momento confesará, verdaderamente eres el Señor, verdaderamente eres quien reina, verdaderamente eres el que había de venir. Pero hoy que estamos acá, que tenemos una oportunidad de escuchar su palabra, de ser edificados por su palabra, seamos diligentes y perseveremos en honrarle, en adorarle, como decía él en el versículo 3 de Levítico capítulo 10, como santo voy a ser tratado, yo voy a ser tratado como santo, y en esa medida yo voy a ser glorificado delante del pueblo, cuando se me reconozca como quien soy, como un Dios santo, como un Dios justo, que merece exaltación solamente por quien soy. Así que oremos. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos.